Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio de nuestro manual del desierto. Como primera lección de este año, queremos decirle feliz año nuevo y esperemos que este 2021 la palabra de Dios siga reinando en sus corazones y puedan seguir sabiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios a través de cada uno de los hermanos que estarán participando en las enseñanzas que realiza nuestra iglesia a través de estos medios. Muy bien, una vez más, dado la bienvenida, vamos a iniciar lo que es la lección de este día en Hechos capítulo 14, versículo 16 y 17, es donde desarrollaremos la enseñanza de esta mañana. Hechos 14, 16 al 17 nos dice de esta forma: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos da de poder reanudar las enseñanzas, Señor, en esta forma. Y pedimos, Señor, que pueda bendecir cada enseñanza, que pueda llegar a los oídos de cada uno de los hermanos de la iglesia. Y así, Señor, usted poder estar hablando, no las personas, sino usted, Señor, hablando a su iglesia, a fin de que ésta pueda ser alimentada y seguir creciendo en el conocimiento y temor suyo. Hagamos, Señor, de su bendición para esta enseñanza de esta hora. Esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar a esta primera enseñanza y me gustaría ver algo interesante que Pedro está hablando al concilio que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Y vemos aquí, Simón recuerda el tabernáculo como un centro de adoración, como un centro en donde en ese tiempo, y nos mencionaba David aquí, encontramos una tremenda comunión que había del rey David y el anhelo que tenía de construir una casa como tal para Dios, y ya no que morara en tiendas como pasaba en aquel entonces. El hecho de que mencione el tabernáculo y nos mencione de reconstruirlo, de volverse a reanudar todo lo que se estaba llevando a cabo, viene a mi mente el hecho de que el año pasado tal vez no tuvimos ese acceso libre de venir a la iglesia sin tener temor, sin tener miedo a lo que vaya a pasar. Este año es un año que sin duda también marcará y nos ayudará a confiar más en el Señor y asimismo ver la necesidad que el cristiano tiene acerca de la iglesia y de la palabra de Dios. Por eso este año se escogió, o este principio de año se escogió este tema, la importancia que tiene la Biblia para mí como cristiano. Ahora bien, esta primera enseñanza, quiero que prestemos atención a las primeras palabras que menciona el versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Cuando nos menciona el tabernáculo y a David, viene a mi mente el libro de los Salmos, un libro en donde sin duda David expresaba la tremenda comunión que tenía con Dios, donde David manifestaba el tremendo celo que tenía por Dios y el anhelo de estar en la casa de Dios, como lo menciona en muchos de sus salmos. Pero no solamente eso, sino que encontramos que esa adoración que David estaba manifestando ahí es algo que Dios en este momento puede extrañar de su pueblo. Vemos aquí a David con un tremendo celo de la adoración de Dios, con un tremendo celo en la comunión con Dios, con un tremendo celo en todo lo que tenía que referirse a Dios. Y podemos ver en un cuadro que nos presenta en este versículo a nuestro Dios anhelando que el pueblo suyo, que la iglesia suya, pueda reanudar eso que por tanto tiempo se ha dejado de hacer. Y me refiero a la adoración, me refiero a la oración, me refiero a la lectura de la palabra de Dios, que es el tema especial de este mes o de este tiempo. Todo eso es algo que Dios, puedo pensar, que está anhelando de su iglesia, que está anhelando de nosotros como cristianos, que está anhelando de nosotros como hijos suyos.
Continúa el versículo diciendo: y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí podemos hablar acerca de la adoración, de la lectura, del asistir a la iglesia, del orar, del participar en las actividades de evangelismo, el estar involucrados en las misiones. Este 2021 pienso que es un año donde Dios va a seguir manifestando su poder y su gracia, va a estar a favor de aquel que le busca y va a procurar reconstruir todo aquello que el año pasado se cayó. Solamente aquel cristiano que va a procurar este año reconstruir su vida, reconstruir todo lo que hacía por el Señor, reconstruir su devoción al Señor, puedo pensar que va a ser el que hallará el favor de Dios. Ahora bien, ¿qué beneficios hay en reconstruir todo eso? ¿Qué beneficios hay en reconstruir todo lo que Dios pues demanda de mí como cristiano? Y por eso quiero que veamos 3 puntos importantes que creo que el año pasado se perdieron, en 2020 se perdieron por causa del temor, por causa de la preocupación, y que en este año como cristianos debemos reconstruir o volver a reanudar. Así que si tienes su Biblia, puede buscar el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Un pasaje similar, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Encontramos la misma demanda que el Señor hace para nosotros. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Algo que se perdió el año pasado, y creo que muchos de nosotros como cristianos pudimos sentir a causa de que se manifestó en temor, se manifestó en medio, se manifestó en preocupación, fue una amistad con Dios. Cuando una persona no deposita su confianza en Dios a través de todo lo que lee en la Escritura y todo lo que alcanza a oír a través de cada enseñanza, cuando una persona no deposita su fe en Dios, está bien a perder su amistad con Dios. Ahora no me refiero a que Dios está enojado con él, sino que me refiero a que esa amistad íntima que había se viene a alejar. Es como, por ejemplo, digamos, 2 personas que se conocen. Al principio se mensajean todos los días, al principio todo el tiempo quieren hablar de esto, del otro, pero después de un tiempo esa amistad se viene a romper, empieza a menguar, a raíz de que ya se les hace muy tedioso todo el tiempo estar hablando con la misma persona, y después ya se hablan semana a semana, y así se la llevan hasta que de plano ya no se vienen a hablar. Ahora aquí encontramos en el versículo 3 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. El hecho de conocer no nos habla de decir yo sé cómo es Dios, de decir yo sé qué atributos tiene, sino de ver qué es lo que Él demanda de mí, qué es lo que Él quiere que yo haga, qué es lo que Él quiere que yo pueda manifestar en mi vida. Entonces, algo que se destruyó el año pasado, que vino a caer en nuestras vidas, fue una amistad con Dios. Muchas veces la preocupación, el miedo, desesperación, incluso la impaciencia vino a ser una manifestación de que no confié totalmente en Dios. Recuerde que la preocupación es el pecado de dudar de la providencia de Dios, así como lo es el miedo, así como lo es la tristeza, así como lo es la desesperación. Recuerde, todo aquello que me pone triste, todo aquello que me preocupa, viene a ser un pecado, porque no estoy confiando en lo que Dios promete en su palabra. Como punto número 2, versículo Juan capítulo 17, versículo 6. Juan 17, 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo en una
profunda preocupación que tenía por sus discípulos, Él ora por ellos y les dice de este manifestar, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tus palabras. Una de las cosas que el mundo cristiano perdió el año pasado fue que al no leer su Biblia, que al no confiar a Dios, perdió que Dios le hablara, perdió la revelación divina. Cada vez que una persona escucha una enseñanza, así como lo está haciendo usted ahora, Dios le habla. Y cuando usted deja de hacer todo eso y ve más las noticias y ve más los pronósticos y ve más la crisis, deja de alimentarse de la palabra de Dios. Por consecuencia, Dios le deja de hablar. Dios le deja de decir su voluntad. Y encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo, dice, aquellas personas que han sido rescatadas del mundo y que ahora han pasado a formar parte de nuestra familia, por así decirlo, a pasar de la familia de Dios, dice, han guardado tu palabra. Aquella persona que confía en Dios y realmente cree en Él, Dios le va a hablar, Dios le va a escuchar, Dios le va a hacer entender de una u otra forma que Dios realmente quiere manifestar una amistad con Él. Como tercer punto, quiero que veamos qué es lo que se perdió el año pasado. Todo porque no guardamos la palabra de Dios o no le hicimos caso a la palabra de Dios, fue el favor divino. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí creo que el mayor ejemplo de fidelidad es la iglesia de Filadelfia. A pesar de todo lo que estaba pasando en la sociedad, a pesar de que el imperio romano estaba dominando en aquel tiempo y estaba subyugando a toda esa región donde estaban las iglesias, esta iglesia permaneció firme, esta iglesia permaneció fuerte, permaneció estable. Sí, tenía poca fuerza, su fe había menguado un poco, pero seguía habiendo fe en ellos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Por haber guardado mi palabra, por haber confiado en mí, tienes una puerta abierta. ¿A qué se está refiriendo? A aquellas personas tenían el favor divino. Sí, tenía poca fuerza y no podía hacer grandes cosas ya por las cosas que estaba pasando, pero permanecía fiel, permanecía estable. Su amor por el Señor no había menguado. ¿Y qué es lo que le dice al Señor? Por haber tenido todo eso y haber atendido mi palabra y guardarla, tú vas a tener mi favor. Tú vas a alcanzar que yo te bendiga, tú vas a alcanzar ser una persona próspera, en este caso una iglesia próspera y recordada por generaciones por haber permanecido fiel. Ahora bien, le pregunto, este año 2021 viene a ser un año de oportunidad, viene a ser un año que nos viene a recordar que sin Dios no somos nada, sin la Biblia no somos nada, sin el favor divino no somos nada. Y le pregunto a usted, si esas cosas las perdimos el año pasado, ¿querrá vivir este año 2021 siendo destruido, estando en ruinas? ¿O realmente le hará caso al Señor y se apropiará de este versículo? Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Vemos una vida que se levanta, una vida que procura agradar al Señor y guardar la palabra de Dios, viene a ser de ejemplo para otra persona. Le pregunto a usted, ¿será un ejemplo para bien? ¿O será un ejemplo que muchas personas pondrán como evidencia de que no hay que cometer esos mismos errores? Le pregunto a usted, ¿este año 2021 va a reconstruir aquellas cosas que se perdieron el año pasado, que fue la amistad divina, la revelación divina y el favor divino? Esa es una decisión que yo creo que cada uno pudiese tener en mente todo el tiempo. ¿Realmente tengo el favor divino? ¿Qué tan cercana es mi relación con Dios? ¿Realmente Dios me está hablando o yo estoy cerrando mis oídos? Son cosas que el año pasado se perdieron y tristemente muchos cristianos hoy en día no han pisado a la iglesia por el temor, por el miedo. Todo porque el año pasado
todo eso vino a destruir su vida, vino a traerlos a las ruinas y hasta ahora no han querido reedificar eso. Le pregunto a usted, ¿reedificará su vida? Y este año comenzará como una nueva persona, comenzará como un tabernáculo, un centro de adoración en donde Dios ponga su presencia y Dios pueda empezar a obrar a través de usted. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, de la enseñanza de su palabra, porque creo que viene en un tiempo oportuno, Señor, al principio de este año, a decirnos que todo aquello que perdimos, Señor, lo podemos rectificar con su ayuda. Podemos, Señor, volverlo a levantar y reanudar lo que hacíamos, Señor. Tal vez no libremente y con tanta libertad, Señor, como lo hacemos en otros años, pero por lo menos procurar y hacer algo, Señor, por usted. Rogamos, Señor, Dios ayude y que su palabra a lo largo de este año pueda seguir taladrando en nuestros corazones, a fin de que podamos, Señor, mejorar y estar todo el tiempo reconstruyendo aquello que por tanto tiempo, Señor, ha sido destruido. Pedimos de su bendición y nosotros lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.